there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Josh Rosenstern, John Rosenstern y nuestro invitado especial el día de hoy, Carl Brown. Carl, ha pasado mucho tiempo desde que usted ha estado con nosotros, ¿verdad? Oh, no he estado viniendo al estudio. Sí, bueno, pensé que iba a tener que enviar a alguien para que te ayudara a entrar. John me iba a recoger, sí. Él Sí, me iba a dar el allá jalón. cerca de nosotros. Ah, usted lo hizo venir, John, es lo que quiere decir. Es un placer estar aquí, hermano Swagger. Qué placer tenerlo con nosotros. Estábamos hablando del Volkswagen de Carl que Sí. tiene, ¿verdad? Así que él está en desempeñado, ¿verdad? Sí, yo he tenido uno desde hace años. Me encanta eso, esa misma religión. Bueno, pues ya no los hacen de esa manera, ¿verdad? No. Y bueno, tuvimos tremendos servicios el día de ayer, Dave. Sí, así Su es. mensaje fue excelente Sí. anoche, el mover del Espíritu Santo, diciéndole a los creyentes cómo vivir para Dios. Esa es la manera de hacerlo. ¿Alguien sale a predicar próximamente? ¿Quiere algún anuncio? Así es, hermano Swagger. En las próximas semanas estaré en Wichita, Kansas. Estaré el 21 de octubre al 23. Estaré en Berean Assembly en Wichita, Kansas. Estaré con el pastor Jim Ashbarger y su querida esposa, la hermana Deb. Para más información pueden contactarlos al 316-393-6315. Y el siguiente fin de semana voy a estar en Watertown, Wisconsin. Del 28 de octubre al 30 estaré con Promised Land Church, localizados en el 243 East Baldwin Street, con el pastor Steiner y su querida esposa, la hermana Elizabeth. Para más información pueden contactar al 920-390-0336. Permítame decirle, donde quiera que usted esté cerca de las campañas de Carl, vaya que será bendecido, se los prometo. Él es un gran predicador del Evangelio y Josh va a estar dando la Sí, él se va a encargar información. de eso. Dave, Sí, bueno, estaremos en Kensett, Arkansas, al noreste de Arkansas, entre Memphis y Little Rock, en esa área. Si viven cerca de esta área, vengan a visitarnos del 28 al 30. Esto es Way of the Cross Church. Russell y Kim Merriman son los pastores. Viernes a las 7, sábado a las 10 y a las 7 p.m. el sábado, domingo en la mañana a las 10 a.m. eso es maravilloso. Josh, Sí, claro que sí. Este fin de semana, papá y yo vamos a estar en Cuba, Missouri. Servicios comenzarán el viernes a las 6:30 y el sábado servicio de enseñanza a las 10:30 de la mañana y a las 6 p.m. o 6:30 tendremos un servicio y a las 10 a.m. el domingo. Cuba, Missouri, at the Cross Family Worship Center, localizados en el 60 Christina Lane. Para más información, por favor, llámenle al pastor Mike Mounts, 573-885-1384. Y yo estaré visitando Gaydon, Louisiana, en Gaydon International Church, 6 de noviembre, un servicio nada más, domingo de la mañana, o más bien el domingo a las 10 de la mañana, en Gaydon, Louisiana. Vengan y acompáñenos el 6 de noviembre, un domingo de la mañana a las 10 a.m. Como les dije, para más información pueden llamarle al pastor Joseph Boutan, 337-652-2764. muy bien, muy bien, muy bien. Ah, Dave, vamos a empezar a leer en el versículo 11. Aunque ya tratamos con esto, vamos a continuar donde nos quedamos, que considero que es el versículo 13, ¿no? Me parece que sí. Bien, vamos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para dirigir el evangelismo mundial. Y eso es algo maravilloso. El hecho de que el Señor levantó o puso que esa iglesia fuese la iglesia que dirigiese el evangelismo mundial, que lo encabezase. Y yo creo que el Señor ha escogido al centro familiar de adoración para estar en la misma posición, para el evangelismo mundial. Y
Y yo realmente creo eso, lo creo completamente. Y cada uno de ustedes que está con nosotros, como les he dicho, el llamado de Dios está en su corazón y en su vida y tal vez usted diga, yo no soy un predicador. Bueno, no tiene que ser un predicador para ser llamado por Dios. Usted es parte de ello. Usted es llamado por Dios por lo que usted hace. Usted tal vez ora por nosotros, da económicamente. Usted está ante el Señor por nosotros, le cuenta a otros sobre el ministerio, etcétera, etcétera. Usted es parte de la distribución en todo el mundo de la Biblia de estudio del expositor. Y yo personalmente creo que es uno de los mejores esfuerzos de misiones en el mundo hoy. Así que el ministerio de televisión llega a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Y yo pues le doy gracias a Dios por eso. Hermano Swagger, el mensaje de la cruz es el único mensaje que puede traer una unión verdadera al cuerpo de Cristo. Escuchamos de unidad que se menciona desde hace muchos años y realmente lo que es simplemente una tolerancia hacia lo que sea, incondicional, si usted está de acuerdo con nosotros o no, pero si podemos seguir para movernos, es la actitud de lo que la mayoría de la unidad es, pero la unidad en Efesios 4:13, Pablo dice, hace que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esa fe de la que él está hablando es fe en Cristo y lo que él hizo en la cruz. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, hablando de la medida y la madurez de Cristo. No debemos ser arrojados, como diría después, de un viento o por otro, por el estratagema del hombre perverso. Si tenemos el fundamento correcto, podemos tener la unidad, entendiendo que el mensaje de la cruz es lo que nos une. Hermanos Wagner, hemos tenido líderes de organizaciones en la Iglesia de Dios, hemos tenido de las Asambleas de Dios, bautistas, muchas otras personas que han venido y han ministrado y nos han acompañado aquí en estos programas, porque el mensaje con el que pueden estar de acuerdo es correcto, es un fundamento, y por eso es que estoy de acuerdo con lo que están diciendo, que el cuerpo de Cristo puede entender el valor de este mensaje y de este mensaje apostólico que el Señor nos ha dado. Si lo pudiéramos entender, nos pudiéramos reunir, las razas pudieran unirse, las posiciones sociopolíticas pudieran eliminarse, la posición riqueza o pobreza no nos separaría. Yo creo que el Señor lo ha permitido por esa razón. John, yo creo, y yo creo que el Señor, pues, me ha mencionado esto, de que el mensaje de la cruz es, es la parte concluyente del nuevo pacto. Amén. Sé que son palabras mayores decir eso y el Señor me puede corregir y claro que Él lo puede hacer, pero yo creo que es enviada la palabra por el Señor con un propósito específico, tocar al mundo de la iglesia para Cristo. Y, y yo creo que es así de importante. Amén. No solamente es algo que se pone anexado, no, 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 es lo central, es así de importante para todo el mundo. Y Sí. pasa por encima de toda denominación Amén. y, y realmente le doy gracias a Dios que Él permite que nosotros seamos parte. Es la culminación de la reforma. Todas Así las es. piezas que se han esparcido y se han separado ahora están volviéndose y se están uniendo porque está todo en el fundamento correcto. La cruz es el fundamento de toda doctrina bíblica. Entonces, si usted no entiende la cruz, se edifica la casa en la arena. Es el centro Así es. de la posición doctrinal de la iglesia. Amén. Y si usted daña la cruz, usted daña todo lo demás. Si se Amén. equivoca en ello, si tiene la cruz correcta en su Así vida, todo lo es. demás tarde o temprano va a Correcto, llegar a así es. alinearse. Y yo, bueno, le doy gracias a Dios por el privilegio que tuvimos y Dios ayúdanos a llevar a cabo esta labor como debemos para, para tu gloria, Señor. Y lo que tú quieres, no lo que queramos nosotros, sino lo que tú quieres. Amén. Y te doy honra y gloria Sí, Señor. por ello, dándonos el privilegio que tú lo has hecho y lo estás haciendo. Gracias por eso. Hermano Swagger, quisiera añadir un poco a lo que acaba de decir
John, la cruz y la unidad que salen de esto por causa de esto. Creo que lo que está sucediendo con el mensaje de la cruz, que puede traer unidad entre los hermanos, es que lo primero que sucedió es que una vez que uno entiende este mensaje, una vez que esa revelación nos impacta, viene a humillarnos. Uno puede después someterse a los hermanos a través de la humildad. Es impresionante que otros que tienen la misma creencia en lo mismo que ellos enseñan, ahora estoy hablando de otra fe, no fe necesariamente, pero doctrinas, por decirlo así, no tienen ese tipo de unidad por causa de esa imagen machista que existe con el hombre. Queremos anularnos unos a otros cuando operamos en la carne. La cruz remueve la carne del camino y nos humilla a un punto en el que uno puede de hecho someternos a nuestros hermanos con una verdadera unidad alrededor de la verdad. Bueno, la cruz es el centro de la humildad, ¿no? Absolutamente. Es el centro de ello. Y usted realmente no puede conocer la humildad Así a es. menos de que conozca la Correcto. cruz. Estoy de acuerdo con eso 100%. Bien. Un aspecto más, no para seguir retrasando, pero la idea de la responsabilidad. A quien mucho se le da, mucho se le demanda, mucho se espera de él. Es importante para esa gente que nos está viendo y dicen, ¿cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestro llamado? Primeramente, todos somos llamados a ser evangelistas. Todos somos llamados a hacer la obra del evangelista. Y su participación, y les damos gracias por su dádiva, por sus oraciones, son de ayuda a esta causa y hay una responsabilidad ahora que tenemos esta verdad de llevarlo hasta donde se pueda y también al mundo de la iglesia en cuanto a la santificación para que puedan aprender a caminar con el Señor propiamente y en segundo lugar por los perdidos para que puedan ser salvos y entren a esta relación con Cristo. Mm, Entonces yo quería animar a la gente porque la próxima semana vamos a entrar a el maratón maratón. de octubre para que le den a la Sí, obra y hay que sí, sí. orar para que el Señor les ayude a hacer lo que tienen que hacer porque sí tienen una diferencia al cuerpo Eso es. o en cuanto al reino del cielo. Exactamente. La Es el... premisa principal del mensaje de la cruz es morir a uno mismo. Lo Es un es, lo reconocimiento. es. Yo no puedo poner mi fe en mí mismo, en quién yo soy y en lo que yo hago, así que yo tengo que alejarme de todo eso. Y eso no es fácil hacer en lo natural, No, no lo es. Así es, no lo es, porque eso es pero lo que se puede naturalmente lograr. uno puede hacer. Se puede hacer, se puede lograr. Absolutamente tiene que hacerse. Mm, Si Dios nos va a usar. Sí, amén. Muy bien. Antioquía, Siria, la ciudad usada por Dios para dirigir el evangelismo mundial. Yo creo que Dios va a usar y ya ha empezado a usar, pero yo creo que va a multiplicarse muchas veces centro familiar de adoración en lo que refiere al evangelismo mundial. Y el Señor habló a mi corazón ya semanas atrás y me dijo, dile al pueblo que ellos son misioneros. Nosotros pensamos que un misionero tiene que, tiene que ser llamado a cierto lugar y algunos lo son, claro, definitivamente. Pero estos son misioneros al mundo, a todo el mundo. Nunca antes en la historia ha sido eso posible, como lo es ahora, o no hace mucho tiempo, o no desde hace mucho tiempo. Él le ha llamado a usted a ser parte del evangelismo mundial y el Señor ha hablado a mi corazón también para que donde quiera que llegue esta señal, su espíritu irá con él, para tocar corazones y vidas, para salvar a personas, damas y caballeros. De eso se trata todo, es Amén. salvar personas, Amén. traer almas a Cristo, almas salvas por el poder de Dios. Y yo constantemente estoy orando para que el Señor nos dé una unción. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar los corazones quebrantados, predicar libertad a los cautivos, recobrar la vista a los ciegos, libertar a aquellos que han sido heridos, predicar el año agradable del Señor. Y si usted nota,
Ahí dice predicar libertad al cautivo. Nosotros pensamos de que tenemos que liberarnos. Nosotros no podemos liberarlos. Eso Amén. solamente lo puede hacer el Señor. Y eso es lo que este ministerio está haciendo, predicando libertad a los cautivos para que puedan ser libres del poder de las tinieblas a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alabado Dios. Así que, así como la Biblia nos enseña, el Señor escogió este lugar, Antioquía. Habían varias ciudades que tenían ese nombre en el mundo romano de aquel tiempo, pero esta fue una ciudad usada por Dios para dirigir el evangelismo mundial, para encabezarlo, y yo creo firmemente que Él está usando al centro familiar de adoración de la misma manera, y usted es parte. Nunca lo olvide. Adelante, Dave, por favor. Lo resistí en la cara. Significa que Pablo abiertamente se opuso y le reprobó, aunque Pedro era el mayor, Porque era de condenar. por haber abandonado la cruz y recurrir a la ley. Ahora, ¿qué hizo él? Bueno, él y Bernabé y los demás judíos en la iglesia de Antioquía, ¿cuántos habían allí? Bueno, realmente gentiles, ¿cuántos judíos? No lo sabemos, pero ellos comerían solos y dejarían a los gentiles saber que no eran bienvenidos, porque ellos no eran judíos, así que tenían que ir por las leyes judías, lo cual Jesucristo removió, se terminó. Y eso es lo que Pablo había predicado y había enseñado poderosamente. Y realmente todos habían accedido y correctamente, pero ahora Pedro y Bernabé habían retornado a sus previos caminos. Y sucede que Pablo dice, esto no puede ser. Ya lo estudiamos esto las últimas 2 semanas, creo. Esto no puede ser. Jesucristo cumplió todo esto y ahora es el evangelio para todo el mundo y así es lo mismo para todo el mundo. Amén. El Señor no tiene un evangelio para los judíos y otro para los gentiles. Así es. Todos son el mismo evangelio. No tiene una para mujeres y otro para hombres. Es el mismo. Cuando Jesucristo llega al corazón y la vida, lo cual Él lo va a hacer, si la persona hable su corazón a Él, entonces Pedro le dice, adelante. Quisiera decir esto, hermano Suegro, primero. Esto habría creado dos tipos de personas, dos clases que el Señor no quería. Somos todos un hombre en Cristo, como lo leemos y lo leímos más adelante en Gálatas, lo vamos a volver a Así leer, es, hembra y así varón, es. etcétera. La idea es que si esto hubiera establecido las cosas y los judíos hubieran tenido una superioridad por encima de los gentiles en cuanto a lo que ellos pensaban, eso no es lo que el Señor quería. Él había querido que ambos judíos y gentiles se unieran para ser un nuevo hombre, y Pedro lo sabía. Pedro vio que descendía el lienzo, él vio lo que significaba. No llaméis inmundo lo que yo he... ¿Cómo va? ¿Cómo dice? Lo Yo he que yo he limpiado. limpiado, Sí, gracias. no llames Entonces, inmundo. Mm. él vio eso y después vio inmediatamente lo que sucedió en la casa de Cornelio. Cornelio fue salvo, bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de las lenguas. Ellos recibieron el mismo Espíritu y la misma evidencia de lo que sucedió con los judíos que recibieron a Jesucristo. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta importante. Escúchenme bien, así que prepárense. 3 o 4 días atrás, hace una semana tal vez, un amigo nuestro perdió a su hermano a través de las drogas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Fentanilo. El fentalino. Y bueno, ustedes se pueden imaginar el dolor, el sufrimiento de aquella familia que toda esa familia ha vivido. Y en esencia, él me preguntó, me dijo, mi hermano aceptó al Señor y él fue salvo, bautizado con el Espíritu Santo, pero él no podía dejar esas drogas.
no podía dejar esa atadura de las tinieblas en su vida y eso lo mató. Murió el perdido o salvo. Si su fe estaba en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, lo cual yo creo que sí era así, porque yo sé de quién estamos hablando, él era salvo. No somos salvos por lo que somos, sino por lo que creemos. Y él cree en el Señor Jesucristo. Hay muchos el día de hoy que están viendo, hermanos, que tienen problemas que tal vez no sea con drogas, pero tal vez con ira, con celo, Ahí o con está. Muy malicia, o bien. con avaricia, o lo que sea. Muchas otras cosas no son salvos por causa de lo que no hacen o sí hacen, son salvos porque su fe está en Cristo. En algún momento has pensado, y yo le dije lo mismo, lo que acabas de decir, se lo dije. Nosotros somos salvos no porque no consumimos drogas. Yo Correcto. nunca he consumido drogas en mi vida. No aprobamos ni lo apoyamos, De pero ninguna manera no. Pero yo nunca he consumido las drogas. Pero sí sé que una persona es salva no porque no consume drogas, sino porque aceptan a Cristo como su Salvador. Y el que estuvo, aquel joven que estuvo al lado de Cristo en aquella cruz, y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, este día estarás conmigo en el paraíso. Yo no creo que la mayoría se da cuenta, pero él había consumido drogas. Le dieron a cada persona que estaba en la cruz, le así es, daban, una se lo mezcla. dieron a Jesús y él no lo consumió. Pero para aliviar el dolor, le daban un elipsis. Y Jesús dijo, este día, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y saben, yo Correcto. oro a nuestro Dios que estemos en lo correcto. Yo, lo horrible de una persona morir sin Dios es algo tan terrible, es algo que no se puede describir. Y saben, yo no sabía, yo no conocía al hermano de mi hermano, yo nunca lo conocí, pero yo siento que realmente que no estamos aprobando ese comportamiento, pero usted no puede, Así es, puede amén. poner todo a un lado y dejar todo Correcto. lo demás. Hay personas que son salvas, pero tienen un temperamento terrible. Así es, Tienen un temperamento terrible y eso no está bien, eso es amén. pecado. Cuando vamos al punto central de ello. Y hay personas con todo tipo de problemas. Y yo no puedo decirles, no, no son salvos. Amén. No se los puedo decir. Y usted dice, bueno, usted aprueba el pecado en ninguna manera. No. Y si usted escucha esta programación, usted se da cuenta que no estamos aprobando el pecado en ninguna manera. Pero a la vez, Dios, yo creo que a veces nosotros rápidamente enviamos la gente al Así infierno, es. como muy rápido. Y si una persona acepta a Cristo, son salvos. Amén. Termina en el corazón. Ahí Y no está. conocemos el corazón de la gente. Dios conoce el Amén, así corazón. es. Hay personas en esa situación que dicen, miren, yo voy a hacer lo que yo quiera hacer Ya y eso es no me distinto. importa qué es lo que Dios diga. Eso es distinto. Exacto. Pero hay personas que conocen al Señor, que le han rendido su vida a Dios y están luchando con un pecado en su vida. Usted mencionó ira, no perdonar, temor. Usted puede seguir una lista. Pensamos en el alcohol, las drogas, nicotina, apuestas y todo eso. Inmoralidad. Pero hay muchos otros pecados como el chisme, muchas otras cosas que la gente Permítame tiene en su decir, vida. la palabra de Dios insinúa que una persona, su lengua, la lengua de la persona puede ser peor que todas esas cosas que acabas de mencionar. Él habla de destruir la reputación de un individuo como asesinato. Así es, así es. Eso es muy serio. Muy serio. Hermano, Años atrás tuvimos un caballero en el centro familiar de oración, que no voy a mencionar su nombre, muy fiel a la obra y un buen amigo, y él tiene un problema de apostar. Y usted fue a su funeral y usted dijo que había una presencia del Señor tan especial allí en ese funeral. sí, Bueno, amén. lo que sucedió fue que fue el funeral más dulce que he predicado en toda mi vida. Yo he predicado muchos. Y yo, bueno, yo
yo castigaba a mi hermano. Sí, así es, yo lo sé. Yo me río, pero realmente él era alguien Era un gran especial. personaje, sí. Tremendo personaje que era. Y yo tuve que tratar con él bastante, pero si usted me preguntase si él fue salvo en el momento de morir, yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Por qué llegaría el Espíritu Santo de una manera tan maravillosa? Esa Sí, es si buena no fuese el caso, pregunta. creo que era la seguridad que todos necesitaban en el funeral para decir, él llegó a casa, no se preocupen. Así es. Yo, bueno, él era fiel a la obra y yo sé que no somos salvos porque somos fiel a la iglesia, eso lo sé, pero sí tiene algo que ver. Sus acciones, y también yo sé de quién están hablando, pero sus acciones, ser fiel a la palabra Mm. de Dios, demostraba un verdadero amor por Dios. Yo creo que había un amor por Dios en su corazón y podemos decir eso de muchísima gente, que verdaderamente hay un amor por Dios, pero también hay algo en su vida que es una lucha para ellos, y ese es el poder del pecado, Ujú. destruye. Y tal vez no traiga una muerte espiritual en el sentido de que somos salvos, por lo tanto vamos rumbo al cielo, pero nos puede matar Bueno, Dave lo físicamente. mencionó momentos atrás, es la condición del corazón y solamente Dios conoce el Amén. corazón. Hay una escritura en 1 Corintios 4, quiero leer esto brevemente, versículo 5. Pablo escribía a la iglesia de Corinto, diría, no juzguéis nada hasta que el Señor venga, que traerá a la vida lo escondido de las tinieblas y manifestará los consejos y concilios del corazón, y todo hombre tendrá la alabanza de Dios. El Señor conoce el corazón, como lo dijo Dave hace un momento. Él juzga el corazón y su condición. Una persona que tiene problemas de pecado, yo diría que el 99.99% de la iglesia el día de hoy tiene algo que los molesta, o algo sobre lo que no tienen una victoria completa. Por eso es que el mensaje de la cruz es importante. Pero la lucha que tienen es vencer la batalla del pecado. Y eso muestra que si están luchando para sacar el pecado, hay algo en su corazón que está bien. Un verdadero creyente no quiere pecado en su vida, así que usted puede luchar con el pecado, aunque no tiene la victoria. Su condición es tener la voluntad de Dios. Y hay otros que no, a quienes no les importa el pecado y solamente Eso tienen es un disfraz del distinto. cristianismo. Y no estamos hablando de eso, no estamos dando permiso para pecar, estamos mostrando la manera de tener Mm. victoria sobre el pecado. Amén. Pero hasta entonces hay muchos que han fallecido, que han tenido muchas situaciones en sus vidas que les han ocurrido, y que si fuese por sus obras, entonces nadie, ninguno llegaría al cielo. Todos estamos destituidos continuamente. Así que el evangelio que predicamos, mientras le damos la ocasión para que la persona entienda su victoria en la cruz, es la justicia de Cristo la que se nos imputa, no la nuestra. No creamos la justicia nosotros, sino por la fe en la cruz. Tiempo atrás se me invitó a predicar un funeral de una señora que había fallecido y ella tuvo un problema con el alcoholismo, un problema pues muy muy fuerte. Ella leía la Biblia constantemente y y en su habitación estaba abierta cuando ella murió. Ella había estado leyendo aquella noche y el alcoholismo la mató realmente. Eso fue lo Sí, que sucedió. Y yo pensé, Señor, pero ¿qué puedo yo decir ante esta familia, no? Realmente uno no se atreve a predicar a una persona que llega al cielo o al infierno, amén. como dijimos. Dios es el autor de eso. No nosotros. Y el Señor me dirigió a aquel ladrón que moría en la cruz del Calvario. En ese último momento, esas palabras que él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solamente Amén. fue lo que él dijo. Él, y pensemos en esto, que 20 minutos antes de ese momento, 15, 20 o 30, él había estado maldiciendo al Señor. Así es, sí. Piensen en eso. Amén. Y cuando él se tornó al Señor, ¿qué lo cambió? Yo no lo sé, pero gracias a Dios que sucedió. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Amén. Y, y el Señor pudo haber dicho, tú estás descartado. El tipo de No, persona que eres no las queremos en correcto, el así es. cielo.
pero hubo un cambio en su corazón. Tuvo que haberlo, Sí. tuvo que haberlo. ¿Qué cambió? No lo sé. Yo creo que fue que el Señor quien dijo, Perdónalos perdónalos, porque no hacen, no saben lo perdónalos que porque hacen. no saben lo que hacen. Exacto. Y eso es lo que yo creo que cambió la vida de aquel Él había hombre. visto a Cristo Mm, pasar la mayoría del sufrimiento que uno puede sufrir. Si eso no tocaba el corazón de alguien, creo que eso tocó muchos corazones ese día. así es, así Obviamente es, tocó a Israel. así es. Pero el Señor nunca lo maltrató, No, nunca le dijo una palabra sobre la situación, solamente le dijo, este día estarás amén, así conmigo en el es, paraíso. amén. Y si lo conté correctamente, tuvo esas palabras en su oración y Jesús tuvo también palabras para él, la respuesta a esa oración. Amén. Y, y saben, nosotros, usted dice, bueno, yo puedo consumir todo el alcohol que yo quiera y puedo hacer lo que yo quiera hacer y si algo sucede conmigo, ya yo estoy salvo. Mire, me parece que fue Dave que lo mencionó momentos atrás. Si usted piensa que el pecado está bien, usted no está bien Amén. y está en problemas también. El pecado es algo terrible, horrible. No importa si es alcoholismo o es una lengua larga, es algo horrible. Es malicia, celos, envidia, concupiscencia, lascivia, am, alcoholismo, drogas, inmoralidad, tantas cosas. Todo pecado es algo horrible, pero nosotros somos salvos porque aceptamos a Cristo. Amén. Yo hablé con la hermana de esta dama y yo la conozco a ella pues ya muy bien. Y le dije o le pregunté, ¿ella en algún momento hizo algún acercamiento hacia Cristo? Oh, sí, sí, ella lo hizo constantemente. Lo que pasa era que ella no podía dejar esa atadura. Yo no sé lo que eso le hace a la persona. Yo nunca he consumido alcohol en mi vida. Bueno, en cuanto al ser físico, pero obviamente también afecta a la mente. Mientras uno está ebrio. Yo sé, mire, no puedo relacionarme tanto con el alcohol, sino al cigarrillo, porque yo fumaba de 4 a 5 cajetillas al día y Dios, aún el mismo Espíritu Santo que siento hoy, era el mismo Espíritu Santo que tenía antes y me No lo llevaba a dudo. predicar a drogadictos y a otros en las calles de Pittsburgh, Mm. prostitutas y otros. Y el Señor me llamó, y a los indigentes, y sabía que el Señor me estaba utilizando y yo conocía su presencia. Sin embargo, estaba luchando con ese problema de pecado. Ahora, gracias a Dios que recibí el entendimiento un poco del mensaje de la cruz y la liberación llegó, pero no llegó inmediatamente, pero llegó. Pero yo era salvo todos esos años. Yo estaba haciendo la obra para Dios, yo estaba luchando con el hábito, pero aborrecía cada momento. Pero hay adicciones poderosas cuando uno consume drogas y Josh conoce el aspecto Mm. químico de las adicciones biológicas que la gente tiene. Uno no puede romper esa adicción con una buena actitud, uno no puede romper esa adicción con la fuerza de voluntad. Yo le hice la pregunta a alguien ayer, ¿por qué una persona va a querer consumir, ¿cómo se llama? Fentanilo, El fentanilo, fentalino, fentanilo. fentalino, sabiendo que mata a más de 100 personas al día. Tantos están muriendo de sobredosis de esa situación y casi no es tanto lo que se Sí, necesita. correcto. Creo que la razón por qué mucha gente está recurriendo a él porque está disponible y es barato. Uno puede conseguirlo con mucha más facilidad que la heroína. Pero lo Mm. alternativo y más bien el reto es que lo que viene de China y por México a los Estados Unidos con las fronteras abiertas, estamos viendo más sobredosis, más amenazas. Es un Mm. ataque terrorista contra nuestro país realmente. Yo culpo al presidente. Yo también, por todas estas muertes que Sí, pudieran ser por evitadas. permitir que esa frontera esté abierta para que eso llegue por decenas de miles de pastillas. Correcto. Y mucha de esta gente ni siquiera sabe qué es lo que están consumiendo. Está disfrazado como otro tipo de droga. Así es. Ahora lo están disfrutando de golosinas. Es Wow, tengan horrible. cuidado, qué es lo que ustedes permitan que sus hijos hagan Exacto. en el Día de las Brujas, porque hay que saber qué es lo que ellos van a consumir.
eso es tan fuerte que si aún lo toca la persona puede tener un efecto. Por eso los oficiales de policía tienen que tener Sí, tanto lo leí. cuidado. Correcto. Solamente un poco de eso lo puede matar a uno. El presidente abriendo esa puerta, esa frontera del sur y no tomando pasos para cerrarla, ha permitido que entren. Y yo creo que es responsable por la muerte de decenas de miles, cientos de miles de Así personas. es. Y lamento tener que decir eso de alguien, pero él tiene el poder para cerrar Así es. esa frontera. Y, y no lo detendría todo, pero No, sí pero minimizaría grandemente. lo minimizaría, Han claro. tenido varios arrestos que han encontrado en el último año. Uno recientemente, no hace mucho, de 11,000 libras de todo esto. Y eso puede Han matar a habido varios ciudades así. enteras de personas si se distribuyera de esa manera. Es algo consecuente, tremendamente consecuente, peligroso Sí, y sí. es innecesario. Sé que es horrible y realmente el perder, por ejemplo, estuve hablando por el teléfono con un amigo y su corazón está roto, obviamente. Amén. Yo ni siquiera sabía que él tenía un hermano, creo que tiene Exacto, 3. sí. Y pero nosotros necesitamos orar, orar para que el Señor nos ayude el próximo mes a cambiar un poco de esta Sí, situación. amén. No sé realmente si eso se pueda cambiar o no, pero realmente necesitamos un cambio y espero que traten por Es lo un menos. comienzo. Ese cambio del Congreso, por lo menos limitar al presidente cuando pueda, en lo que puede y no puede hacer. Bueno, me dijeron que con la persona que estaba hablando, todo lo que tienen que hacer es, él solamente no le gusta la ley que le presentan y la desecha y hay que seguir presentando y presentando propuestas y presentando propuestas, pero él lo que hace es que Si rechaza. 2/3 partes votan, pueden anular el veto. Eso no lo sabía. Necesitamos una gran mayoría Mm. para hacerlo y no veo que eso suceda, por lo menos en estas elecciones. ¿Quieres decir que 75% de la Cámara de Representantes o cómo? 2/3 partes del Senado puede votar y anular un veto, una censura. O bueno, y la mitad de la Cámara de Quiero que Representantes? la Cámara no está en No. consideración una mayoría nada más. Josh lo sabe. Bueno, El eh, Congreso no está presentando ningún tipo de legislación sobre eso. No sí. están tocándolo porque es demasiado Ujú. candente todo eso, pero tampoco es una de las situaciones principales que quieren hacer para estas elecciones. Sin embargo, las personas que van a entrar en el Pero, Congreso, ¿a qué te refieres con que el hablando de la Congreso no lo está situación de la haciendo? frontera, Pero, señor, ¿no consideran que eso está mal? los demócratas están presentando la situación LGBTQ y el aborto, y los republicanos hablan del debacle de la inflación. Son temas importantes, pero como estamos reconociendo, lo que está matando a Estados Unidos también es esta gran situación de la frontera y que está causando la extensión del crimen crecer. Al pueblo americano le están diciendo que la frontera está bien. La Casa Blanca una y otra vez está diciendo eso, Una, pero ¿no lo han visto por televisión la gente cruzando la frontera una otra vez más, la vez? gente estadounidense que escoge creer la mentira está bajo la idea de que la frontera está bien ahora. Así que hay la mitad de este país, ¿Realmente creen eso? sí, porque están viendo las noticias Dios. liberales, nada se está haciendo al respecto. Sin embargo, si hablamos con los que están en la frontera, los agentes de las aduanas y patrulla Lo fronteriza están están, abrumados. claro. Lo único que ha causado un poco de alarma es que ahora están tomando algunos de los migrantes y los están poniendo en ciudades y Mm, áreas que son presentadas o que son administradas por la gente que dice que la frontera está bien, y ahora hay ciudades y áreas en la ciudad que están declarando estados de emergencia porque están siendo abrumados. Pero la realidad es que tenemos un problema y el tráfico humano es otro un gran gran problema. problema. Lo es No un gran hablamos de esto lo problema. suficiente. Es algo quebrantador, algo lamentable. El problema es que es un gran problema. Es algo peor. Escuché a través de la televisión que una niña tal vez de 11 años o 12 años, violada 20 y tantas veces en un solo No lo puedo día. creer. Pensemos en una niña que tiene que vivir esa situación. Eso es Sí, horrible. las historias. Lo que está sucediendo en nuestro país ahora mismo en la frontera y no permanece en la frontera, sino que entra a nuestro país a lo largo de Mm. toda la nación. El nivel de perversidad que ha sucedido en este momento. Pero caballeros, tenemos que recordar que la razón por qué está sucediendo es porque hay una demanda por ello.
Demanda de ello. Hay gente que quiere comprar esto. Gente que desea los elementos de Bueno, todo este tráfico, evidentemente así lo cual es. muestra el corazón perverso de nuestra nación. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Saben, los caballeros aquí me dijeron, y yo no lo había pensado porque Donnie puso una presentación durante el servicio ayer en la mañana, pero hoy es el aniversario número 70 de matrimonio de ella y yo, y 70 años, son muchos años. Considerando que solo tiene 39. Sí, así ha sido. Sí. Tiene varios años en 39. Milagroso el Señor. y, y bueno, ella es lo mejor, aparte de mi Señor, que jamás ha sucedido en Alabado mi vida. Dios. 10 veces, 1000 veces más. Y realmente el Señor me la dio y lo que hemos visto para nuestro Señor estos 70 años, yo Mm. le doy a Él el crédito, aparte de al Señor, obviamente. Y realmente es una bendición si usted tiene un esposo o esposa que vive para el Señor y le está ayudando a usted en el reino. Eso es una bendición sin paralelos. Y yo le doy gracias al Señor. Feliz aniversario, hermano Swagger. Su relación ha sido un modelo para todos nosotros, Así es. ambos siendo padre y Sí. madre en cuanto a su caminar espiritual con Dios. Se lo agradecemos y yo hablo por todo el cuerpo de Cristo que lo ha conocido durante años, lo ha visto a usted y a Frances. Y yo lo conocí a usted en 1982 y yo pude ver lo especial de su relación y cómo ella cuidaba de usted, porque después de que usted y yo entramos a la conversación una hora después, usted dijo, es tiempo de que él vaya a descansar. Y yo respeté eso mucho, sí. Pero qué bendición es poder servirle a ambos en el Y ministerio. Francis no acepta un no Correcto, jamás. sí, sí. Una dama muy, muy llena de Yo piedad. no creo que ella haya escuchado la palabra no. Muy bien, Alabado Dios. David, vamos a continuar. Versículo 12, Sí, porque antes que viniesen unos de parte de Santiago, nos dice claramente otro ejemplo de por qué los apóstoles o cualquier otra persona no deben de ser la última palabra, sino más bien la palabra de Dios misma. él, Un momento, Dave, por favor. Danny mencionó esto en su mensaje y predicó un excelente mensaje ayer en la mañana sobre la participación del apóstol. Y la palabra de Dios es la palabra final en todo. Amén. Entienda eso. No usted, yo, ellos, quienes sean. La palabra de Dios, y alguien dice, bueno, es como una persona lo interpreta y sí es verdad, pero a la vez nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la manera de nosotros tratar con la palabra. Entienda usted eso. Y yo amo la palabra de Dios. Empecé a leerla a los 8 años de edad y la leí la palabra completamente, bueno, la Biblia completa, no tanto como otras personas, ¿verdad? Pero la he leído 56 o 57 veces. Y un apóstol es el llamado más alto de todos hoy día. No habían apóstoles en el Antiguo Testamento. Ellos eran dirigidos por profetas, profetas que eran tocados por Dios, etcétera, etcétera. Por lo menos debían de serlo. Y, y alguien pregunta, pero ¿y qué es un apóstol? Usted conoce al apóstol por el mensaje que Dios le ha dado. Sé que, y bueno, voy a tratar con eso más adelante en un momento. Cuando yo era un niño, cuando iba ya creciendo, yo escuché a predicadores decir, bueno, un apóstol es un misionero. No, definitivamente pueden haber misioneros que son apóstoles, pero el llamado de un misionero no es el llamado de un apóstol. Y realmente
Es el mensaje que Dios nos da, que Él sabe que la iglesia necesita. Y, y sé que en los años 50, 60, el gran mover de sanidad divina tocaron al mundo y realmente tomó y llevó la denominación a las denominaciones pentecostales que estaban al otro lado del camino. Los puso en la calle principal, atrayendo las multitudes más grandes que se habían visto en la iglesia, 10,000, 15,000. Estamos hablando ahora de algo que antes de ese momento las iglesias pentecostales tenían 30 o 40, no 30 y 40,000, sino 30 y 40 personas solamente. Y, y la iglesia como la que tenemos aquí en el Centro Familiar de Adoración no era nada como ello. No había nada como ello en los círculos pentecostales, pero el gran mover de sanidad divina Amén. tocó eso. Sí. Y, y realmente yo, digo, yo tengo, pero he tenido amigos y tengo un amigo que ya partió con el Señor y, y él conducía un taxi. Cuando él murió era millonario no sé cuántas veces. Dios le bendijo abundantemente. Él me decía que él tenía el ministerio de ayudar y predicador que venía a su iglesia. Él, en una ocasión, nosotros íbamos a ir al concilio general y me dijo, ustedes no reciben muchas ofrendas. Y en ese momento nada, va a necesitar un poco de dinero y me dio $300 en mi bolsillo. Hoy en día no es mucho, pero 50 años atrás o 60 años atrás, eso sería como $3,000 o $4,000 ahora. Amén. Un gran regalo. Y era un hombre que a predicador que él se acercaba a él, le compraba una chaqueta nueva. Él tenía el ministerio de ayudar y Dios lo usó en gran manera. Y, y él condujo inicialmente una, un taxi. Él no se ganó todo su dinero en eso, sino construyendo moteles. Pero Cale Jackson llegó a la ciudad de New Orleans, Luisiana. Y New Orleans es 97% católico, me dicen. Y usted piensa en eso. Y, y eran dos iglesias pentecostales en la Wow. iglesia. Una tenía tal vez unos 40 y otra tenía como 50 solamente. Mm. Y él trajo en ese momento una de las carpas más grandes del mundo. Eso tomó fe. Sí. Para levantar esa carpa en New Orleans en medio de un territorio católico sentando o capacidad para 10,000 personas. ¿De dónde viene toda esa gente? Tenían que llegar de la iglesia católica y Así así es. llegaron, así llegaron, porque es algo extraño. Los católicos creen en la sanidad divina. Ellos realmente creen en sanidades. Y, y uno, o él le preguntó a uno, él lo estaba llevando a la iglesia o a la carpa cada noche. Llevaba mucha gente ahí y preguntó, ¿qué es lo que está sucediendo aquí dentro? Él no conocía a Dios. Yo no creo que él jamás había estado en ningún tipo de iglesia. Y le dijeron, es un avivamiento. Bueno, ¿y qué es eso? Preguntó. Bueno, entre y vaya a ver. Y eso fue lo que él hizo. El resto es historia. Nunca volvió a ser la misma persona. El Espíritu de Dios se movía en su corazón y él eventualmente, varias iglesias se levantaron de esas grandes campañas, pero Dios, yo no digo que todos los hombres y las mujeres, porque no he escuchado de un apóstol en el lado de la mujer, pero entre los varones yo no voy a decir que todos los que tienen el don de orar por los enfermos eran apóstoles. No voy a decir que todos, pero yo creo que varios definitivamente lo fueron y Dios los usó poderosamente. Y, y eso abrió la puerta para el gran mensaje pentecostés, no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el mundo. Y damas y caballeros, lo necesitamos otra vez. Amén. Lo necesitamos otra vez.
Y él llenará su corazón hoy hasta que sobreabunde, conforme al Señor le manda, traiga sus vasijas y no pocas. Él llenará su corazón hoy con sobreabundancia, el Espíritu Santo y fuego. Alabado Dios, alabado Dios. Señor, muévete en el corazón Amén, así de este es. pueblo que necesita un toque del cielo. Oh Señor, el solamente tener un toque de ti. Eso ayuda en los problemas de la vida a ser vencedores. Tal vez la noche es oscura, pero tú traes luz, oh Dios. Sí, Solamente Señor. el tener un toque de ti, Señor. Alabado Dios. Y yo te pido que le des ese toque hoy a aquella alma que hoy sintoniza y lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y Amén. amén. Bien, Dave, empezamos otra vez. Porque antes que viniesen unos de parte de Santiago, Nos da a todos un ejemplo de por qué los apóstoles o cualquier otro no debe de ser la última palabra, sino más bien la palabra de Dios misma. él Pedro. comía con los gentiles, Pedro conocía el Evangelio de la Gracia. pero después que vinieron, Aquellos de Santiago en Jerusalén. se separaba y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. El problema era el temor al hombre. Algunos de los cristianos judíos todavía trataban de cumplir la ley de Moisés, lo que significa que aceptaban a Jesús como su Mesías, pero no daban crédito a la cruz en lo absoluto. Y ya hemos tratado esto, ya hemos estado en estos versículos varias semanas. Esta ocasión de la que se habla aquí, la necesidad de que Pablo escribiese la epístola a los hebreos. Muy bien, adelante. Y los otros judíos, Ahora volvamos, retrocedamos al versículo 12, por favor. Realmente no está en el texto, pero ¿qué piensan ustedes que Pablo y la escritura de a los epístolas, a los hebreos, qué piensan? ¿Lo escribió él o no? Yo siempre he pensado que sí, pero tal vez esté equivocado. bueno, yo diría que eso es lo que yo pienso. Ciertamente tendría que ser alguien con un gran conocimiento de la Con ley. mucho Pablo tenía conocimiento. eso. Pablo Exacto. definitivamente lo tenía. Estaba siendo instruido por Gamaliel, así que tenía el conocimiento. Por eso es que yo siempre he aceptado el hecho de que él escribió el libro de Hebreos. Yo no creo que nadie más lo pudo haber escrito. Pablo tenía una carga tan grande por su pueblo, por el pueblo judío. Así Lo podemos es. ver Así en es. su último viaje a Jerusalén, tratando de rescatar su propia vida, arriesgando su propia vida, sabiendo que habían profecías y que iba a ser arrestado y puesto en la cárcel, pero él fue de cualquier manera, continuó y trató, no sé, 2 o 3 veces de hacer que el pueblo judío llegara a él y él fue detenido cada vez que trató de hacer llegarle el mensaje a los líderes y a todos. Todos tuvieron que interferir y bueno, salvarle su vida, básicamente. Así es. Así Pero el es. propósito, la razón, Dios le había dicho que fuera. Entonces había, y miren, yo creo que podemos ver eso y él en Hebreos, que trató de alcanzar a su pueblo, tratando de ayudarles a entender cuál era el evangelio completo. Bueno, fue un punto importante en la obra del Señor, un cambio realmente fenomenal. Y no es fácil para una persona que ha estado tanto en algo durante 1600 años decir, bueno, ya se terminó, Así no es. es más. Y, y es difícil para los judíos. Usted póngase en sus zapatos. Y si nosotros fuésemos enfrentando las Podemos mismas ver a mucha gente el día decisiones. de hoy que lucha con religión Así es, y, así es. y el orgullo involucrado en que, bueno, yo lo puedo hacer, yo puedo vivir para Dios de la manera como tenemos que vivir. Llegar a un punto en el que uno se da cuenta, utilizando la terminología, llegamos al final de uno mismo y eso, ese no es un lugar lindo en el que podemos estar. Estaba yo hablando con Dale ayer antes de que la iglesia empezase y yo nunca conocí a su papá.
estuve en el funeral, pero nunca lo conocí en vida, ¿no? Su papá era un alcohólico Mm, y una situación pues muy mala, pero alguien le predicó, un compañero de trabajo le predicó en un lugar donde él trabajaba en el Golfo de México. Y allí entregó su corazón a Cristo en esa embarcación donde estaba. Y se quedó o él trabajaba una semana en la barca y una semana en casa y nunca llegaba a la casa sobrio. Cada vez llegaba borracho hasta el día que Jesucristo salvó su alma. Y, amén. pero nacido y crecido como católico, eso era todo lo que él sabía. Era todo Así lo que su es. esposa conocía y todo lo que su familia conocía. Y yo le pregunté a Dale si tenía un problema y su papá era distinto, porque no había una lucha allí. Él sabía que estaba mal y él había aceptado a Cristo y ahí estaba ahí. Sí. Y, pero hay muchos que no pueden hacer eso. Amén. Ellos luchan con esto. Realmente pelean una Sí. batalla. Y jamás, miren, muchos de ellos ni siquiera ganan esa batalla. Así es, así es. Y sé que su papá le dijo, bueno, yo quiero hacer algo para el Señor, yo no puedo hacer mucho. Le dijo, papá, ¿te das cuenta cuántas veces el hermano Swagger ha contado tu historia una y otra Así vez a es. través de la cadena y todo el mundo la Sí. escucha? Tú has hecho más de lo que te has dado Sí, cuenta. amén. Alabado Dios. Oh, qué maravillosa palabra, Sí. ¿verdad? Qué gran mover del Espíritu Santo. Se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una buena programación. He sentido la presencia del Señor y no hay nada mayor que eso. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.